El sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio de actualidad social y política, tanto dentro de la República Dominicana como de manera internacional, en esta que es su plataforma, el Beat Radio Show. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Suscríbanse. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, el Beat Radio Show. En esta ocasión me encuentro junto a mis compañeros Sandy, Jaime, bienvenidos una vez más aquí a mi lado, profesor, para compartir este espacio. Y estaremos compartiendo algunas informaciones, algunos puntos de vista, algunas opiniones acerca de temas muy interesantes e importantes para ustedes y para nosotros. Él es todo un profesional en materia de derecho, con una maestría en Derecho de la Regulación Bancaria y Mercados Financieros. Además, en la actualidad, doctorado en Derecho en una universidad internacional. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la Secretaría General de esa entidad política. Damas y caballeros, con nosotros, José Dantes. Aplausos para José. Bienvenido, José Dantes. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí de verdad por vez primera. Jaime, Rosa, Sandy, gracias por la oportunidad. A su orden quedo. Excelente, José. ¿Te podemos tutear? ¿Le podemos Totalmente. decir usted? Yo soy un niño. Ay, Dios pueden mío, tutear, pero sí claro que sí. Nos vamos de inmediato con un tema interesante, con un tema que está picando la sensibilidad de la ciudadanía dominicana. Y es lo que ha puesto el señor presidente de la República sobre la mesa social dominicana, la reforma. Vemos a un José Dantes haciendo fuertes declaraciones en las interacciones que tiene con los hermanos compañeros de la prensa. ¿Qué dice José Dantes? Veo que dice que es innecesaria esta reforma. Yo creo que sí, vamos a ver lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo está requiriendo. Lo último sería una reforma a la Carta Magna. Creo que eso no resuelve ninguno de los problemas que el pueblo durante estos últimos 4 años ha identificado de una manera muy puntual que afectan en su calidad de vida en el día a día. Rápidamente, esos problemas. Bueno, lo que salen en todas las encuestas, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, el alto costo de la vida, los apagones que eran cosas del pasado, que han regresado lamentablemente. Yo oigo de sitios donde prácticamente lo que le están dando son 10 horas de luz. Entonces, cuando tú a esos tres le sumas la situación que está pasando, la salud en nuestro país, la educación en nuestro país, la falta de empleo en nuestro país, donde en estos últimos 4 años ha crecido el empleo informal en más de 248,000 plazas. La pregunta es, ¿realmente la necesidad es una reforma a la Carta Magna? ¿Y para qué fines? Porque para los fines que el actual presidente esgrimía, que era un candado a la repostulación, pues ya eso está en el artículo 124, que es muy claro cuando dice que un presidente solo se puede repostular por una sola vez y nunca más. Entonces, si eso está ahí, lo que hay es que cumplirlo, ¿no? Y por otro lado, la otra causa por la cual supuestamente era necesario, imprescindible, hacer una reforma a la Constitución trascendental, nunca antes vista, cosa que a mí me parece un absurdo y un ridículo, es para supuestamente garantizar la independencia del Ministerio Público. Y del procurador. Pero este es un gobierno que durante los 4 años se ha jactado diciendo que este es un Ministerio Público independiente. Entonces, si lo ha sido así, con este marco constitucional, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué cambiarlo? Si lo que se requiere es designar a alguien idóneo. Pero entonces, cuando nos vamos al contenido, por eso es innecesaria. Pero además de eso, es altamente riesgosa.
¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, una vez se reúne, puede cambiar lo que quiera. O sea, lo que propone el presidente es una cosa, pero toda vez se inicie la Asamblea, cualquiera está habilitado. Todo vale. Incluso la sociedad civil, representado por un diputado, algún senador, puede solicitar cualquier cambio. Puede solicitar cambio, claro. Eso debe ir a una votación. Ahora, pero ¿qué ocurre? El presidente le ha prohibido, por lo menos. Hay que prohibirle a los diputados. Por Dios, señores, eso es una cortina de humo para él poder decir, no, esto es lo que yo mandé, desinteresadamente yo me estoy quitando poder. Entonces, cualquier cambio que se haga en ese sentido, hasta rehabilitarlo a él para poderse presentar, él muy bien puede decir, eso no es lo que yo mandé otra cosa, pero la Asamblea fue soberana. Bueno. Y esos cambios que están detrás de la propuesta, que no es lo que se ha presentado, no lo promoverá. Claro que sí, no lo promoverá el PRM, sino los aliados. O sea, para lavarle la mano como aquel señor que también se lavó las manos, ¿no? En el crimen más grande de la historia de la humanidad. Sicariato constitucional. Pero entonces, básicamente. Pero, Dantes, independientemente de las opiniones que nosotros tenemos y que unos queremos, otros no quieren, otros sí, pero ¿qué % de posibilidad hay de que se modifique la Constitución mirando el porcentaje en la Cámara de Diputados que tiene el actual partido? O sea, ¿qué porcentaje de posibilidad tenemos actualmente que se modifique la Constitución? No, a ver. No, ellos tienen todo. Cuantitativamente ellos tienen los votos necesarios para ellos pasar lo que quieran. Ahora, ¿qué ocurre? Una cosa es cuantitativamente y otra cosa es que cuente con la legitimidad necesaria. Por eso, todo lo que salga de esa reforma va a ser responsabilidad exclusiva del actual presidente de la República. Todos los problemas que se deriven de ahí o todos los éxitos que se deriven de ahí va a ser su responsabilidad. Sin embargo, creemos que cuando altos dirigentes del partido de gobierno, como doña Milagros Ortiz Bosch, hace un año se quejaba de que no era justo el sistema de las dos vueltas de un 50 más 1. Eso a mí me da inmediatamente una sospecha de que hay una intención oculta de que en este proceso, bueno, como es injusto, vamos a ver si bajamos el 50 más 1 para regresar a etapas ya superadas donde se elegían los presidentes con una minoría de votos. Entonces, ellos tienen cuantitativamente todos los votos. Ahora, no contarán con la legitimidad de los partidos de oposición, que entendamos que este país no requiere no requiere cambios a la Carta Magna. Ahora, si tú me dices que con esos cambios viene una buena rebaja en los precios de la canasta básica familiar, la inseguridad ciudadana baja, los apagones y los 1.500 millones de dólares que se van todos los años en el subsidio al sector eléctrico, que no da pie con bolas, cuyas pérdidas hace 4 años eran apenas de un 29,3% y hoy son de 46%, pues entonces yo te lo compraría. Pero ni el pueblo, ni la sociedad, ni el país requiere para su desarrollo una reforma a la Constitución, sino una reforma al Código de Trabajo, una reforma al sector eléctrico, a la mejora de la vida claro, a las políticas públicas que impactan en la vida diaria de los ciudadanos. Mira, yo siempre he sido partidista de que los partidos de oposición deben de fortalecerse. Mira la ventaja que ahora tiene el PRM por quizás una debilidad en los partidos de oposición y un Congreso totalmente a su favor. Por eso yo siempre he abocado de que la oposición debe de fortalecerse, porque los países que siempre dependen de un solo gobierno, en muchas ocasiones se hace lo que el gobierno diga, lo que el gobierno entienda que se debe de hacer, independientemente de que uno tenga una opinión de que sea favorable o no sea favorable. Por eso es importante que la oposición se fortalezca. Hay una pregunta, Dantes, que hay mucha gente que se la hace y dice, bueno, en el gobierno del PLD se modificó la Constitución, que fue en el 2005 en el 15, perdón, y se quería modificar de nuevo en el 2019. Cuando hablamos del PLD nos referimos a Danilo. A Danilo, sí. Exactamente.
entonces dicen ellos, bueno, en ese momento era factible una modificación y la querían hacer de nuevo. ¿Y por qué ahora en el 24 no? O sea, ¿cuál es la diferencia de ambos? Yo te voy a decir claramente cuál es. Vamos a ver. En el 2015, lo que se hizo fue retornar a lo que había sido la voluntad expresada por todo el que se consultó para la Constitución del 10. En todas las consultas que se hicieron en el país entero, yo no sé si ustedes recordarán que hubo 2 años de consultas antes de que se votara la Constitución del 2010. Sí. Lo que todo el mundo dijo que se incorporaría era el sistema de una repostulación y nunca más. Sin embargo, luego vino el pacto de las corbatas azules entre el expresidente Fernández y Miguel Vargas. Que era como uno sí y uno no. Que alteraron esa disposición a los fines de que en la Constitución se quedara la repostulación indefinida con un periodo de por medio. Así es. Entonces, eso fue lo que rompió, ¿no? Eso fue lo que rompió el pacto social que se había acordado. En el 2015, entonces, se retorna a lo que fueron los resultados de esas discusiones y se incorpora en el hoy artículo 124. En el 2019 dicen que se intentó cambiar. A mí no me consta. Yo nunca vi una propuesta de ley enviada por el presidente. ¿Quién? Abinader. El presidente Abinader dijo que el PLD la quería cambiar en el 19. Que muestre la carta de la remisión de la ley que declara la reforma en el 2019. Que muestre la solicitud que hizo. Exactamente. Entonces, como él sí lo hizo, entonces no hubo tal cosa. Que en el Congreso pudo haber 3 o 4 gente que se hayan puesto en eso. Pero fíjense que la Constitución dice cómo ella misma se reforma. Y dice que se inicia con la solicitud del presidente mandando un proyecto que declara la necesidad de esa reforma, cosa que no pasó en el 19. Ahora, ¿qué si hay en esta carta del actual presidente Luis Abinader que manda? En uno de los considerandos dice, porque es un incoherente total. Espérate. En uno de los considerandos. Al presidente de la República. Pero siempre, él dice una cosa y hace otra. Estoy de acuerdo. Él dice una cosa y hace otra. Estoy cansado pero con pruebas, siempre lo digo. En el considerando número 2, dice que se hace necesario, que es evidente, garantizar lo que es, vamos a decir, el establecimiento de mecanismos para que haya una separación de poderes. Pero él fue que dijo hace 2 semanas que ningún congresista de su partido podía ni opinar ni proponer algo distinto de lo que él mandara. Sometiendo al Congreso a la voluntad del Poder Ejecutivo. Gracias. Entonces, en la carta tú me estás diciendo que se necesitan mecanismos para fortalecer la separación de los poderes. En una carta que tú firmas, declarando la necesidad de la reforma. Y por otro lado, tú le estás prohibiendo a otro poder del Estado, el primero, que no se puede ni siquiera pronunciar en contra de lo que tú hayas mandado. Al pueblo. Entonces, ahí es donde yo digo que él es un incoherente, ahí en muchas otras cosas más. ¿No? Yo no estoy de acuerdo con él en eso, pero tampoco así. Eso es incoherencia. A ver, cuando tú dices una cosa y haces otra, eso es falta de coherencia. O sea, no estamos tapando el sol con un dedo, ¿sí o no? Sí. Dantes, cuando iniciaste con la respuesta a la primera pregunta, decías claramente que problemas que ha identificado el pueblo en estos, o a inicio en los 4 años, en todas las encuestas. Eso quiere decir entonces que el gobierno del presidente Luis Abinader, el primer mandato, recibió un país totalmente resuelto en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, en materia de educación. Recibió el presidente Luis Abinader una sociedad, un Estado resuelto. Se la está pichando. Se la está pichando Ñonguita. No, para nada. Bueno, lo que ocurre es algo, no resuelto, pero sí avanzado.
¿Por qué? Porque cuando tú ves los datos, las estadísticas, tú te vas a dar cuenta que el país hace 4 años atrás estaba mucho mejor que en las condiciones de hoy. Por ejemplo, la canasta básica familiar hoy cuesta 10,090 pesos más que en el 2019. Sin embargo, el salario solo ha crecido en menos de 7,100 pesos. Por vía de consecuencia, hay una pérdida de poder adquisitivo de cada ciudadano de 3,000 pesos en sus bolsillos. Esa es la inflación. Entonces, ¿estábamos como hace 4 años? ¿Estábamos peor o estábamos mejor? Estábamos 3,000 pesos mejor. Número 1. Número 2. Salud pública. No. El sector eléctrico, los apagones, eran cosas del pasado. Había luz 24 horas en la mayoría de las provincias y los municipios. Los circuitos 24 horas iban creciendo cada vez más. Ahora lo que hay es circuito 24 horas prácticamente de interrupción de servicio. Y estos tipos tienen el tupé de pedirle paciencia al pueblo dominicano, donde se ha invertido 1.500 millones de dólares todos los años. Las EDES hace 4 años tenían pérdidas promedio de un 29%. Hoy es un 46%. Entonces, 4 años después, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estamos? ¿Peor o mejor? No, vamos a la seguridad ciudadana. La cantidad de los homicidios. La tasa del 2019, y uso el 19 porque el 20 no puede utilizarse porque el COVID tenía el país totalmente clausurado. O sea, no había la actividad económica en la calle. Entonces hay que irse al 19. La tasa de los homicidios era de 9.9 por cada 100,000. Hoy está en 11.5, luego de haber llegado a 13.4. Entonces hay más muertes violentas hoy que hace 4 años atrás. La mortalidad materna infantil, los indicadores del 19 atacaron mucho al 24 están más altos. Hoy mueren 23 más damas parturientas que en el 19. Y creo que 12 o 13 niños más que en el 19. Entonces, cuando tú ves cada sector de la vida nacional, los indicadores, no del PLD, del Banco Central, que hace 4 años eran malos, ahora son buenos. Pues son los mismos. Exacto. Están los mismos. Siguen siendo los mismos. Tú te das cuenta que la calidad de vida del pueblo dominicano ha ido desmejorando en estos 4 años. Entonces, para concluirte, hace 4 años le entregamos un país donde había más bienestar, más salud, más educación, más seguridad y luz 24 horas. Pero, Dantes, ahí no sé, yo como que quizás no comparto algunos planteamientos, porque entonces el gobierno de Luis Abinader no tiene nada positivo. Porque, por ejemplo, yo no he dicho eso. En este gobierno, o sea, porque no, como la pregunta que le hizo Danisa, y solamente hemos numerado, perdón. Sí. Rosa. Pero ven acá, Sandy. Entonces, vemos que solamente hay cosas negativas. Yo entiendo que en el gobierno del PRM el sueldo de los militares en este gobierno es donde más alto lo han tenido. Sí. Entiendo que hoy me entero. Los militares, le preguntaré a la Fuerza Aérea, a la Marina y al Ejército a ver si eso es así. O sea, está más bajo el salario que... Yo no sé, pero no están más altos. No están más altos. No, okay. Lo de los militares no, lo de los policías. Lo de los policías. Lo que pasa es que tú me dijiste los militares. Tú, entonces, como que me confundí ahí. En materia de turismo, o sea, es lo que yo entiendo, lo que yo veo, pienso que se ha avanzado. Así es, en materia de turismo sí, se ha avanzado. Y no es que yo quiera quizá defender, pero a veces el sol no se puede tapar con un dedo, porque lo mucho y lo poco, Dios lo ve. Así es. Yo entiendo que este gobierno, con sus cosas negativas, de cierto modo tiene también otras positivas. Claro. Vemos que los estándares económicos reflejado comparativamente con otras demarcaciones de Latinoamérica, vemos que se refleja bien. Ay, no. Entonces. Y te voy a decir por qué ahora mismo sigue, está bien. ¿Por qué? Porque no. Yo te voy a decir por qué. Dígame por qué. Las justificaciones que esta gestión ha dado para la inflación es el COVID y la guerra en Ucrania.
los fletes que han subido muchísimo, que subieron muchísimo, y la guerra Rusia-Ucrania. Ahora, ¿qué ocurre? Esas tres variables exógenas, externas, afectaron a todos los países, no solo a este país. Entonces, ¿por qué razón la CEPAL nos ubica como el tercer país con más inflación acumulada en los últimos 4 años, luego de Nicaragua y de Honduras? Y el segundo país con un índice de precios más alto en los últimos 4 años. Entonces, algo bien hicieron Costa Rica, Guatemala, otros países de la región, y nosotros no, para haber quedado en esos lugares. Entonces, cuando tú comparas la región, no datos míos, datos de la CEPAL, y esos países también fueron afectados por el COVID y por la guerra Rusia-Ucrania y por los fletes marítimos. Entonces, algo hicieron ellos bien en el manejo de la macroeconomía y algo hicimos nosotros mal. Recuérdense una ley de tasa cero que se pasó liberando de aranceles más de 267 productos supuestamente para bajar los precios de la canasta básica familiar. ¿Y qué pasó? No tuvo tal impacto. Lo que hizo fue favorecer a los importadores socios de este presidente. Entonces, en términos económicos, se ha dado cierta estabilidad. ¿Tú sabes gracias a qué? Gracias a la colocación de bonos soberanos cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el país aún goza de una reputación crediticia buena. ¿Gracias a quién? ¿A los 3 años de ellos? ¿A los 4 años de ellos? ¿O a los 16 años del PLD, donde hubo un crecimiento económico sostenido de un 6% mínimo? No es que no hay luces, las hay, pero son tan pocas como los apagones que nos están dando hoy. El PLD, José Dantes. Tengo guardadas todas mis preguntas. No, pero espérate, porque ya. Por suerte. Yo quiero. No, el PLD, José Dantes, está abocado en un proceso de, digámoslo así, revisión interna. Hasta cierto punto entendemos que esa revisión interna traerá una reestructuración en su debido momento. Vienen cambios importantes a lo interno de una estructura de un partido que en las últimas elecciones quedó un poquito golpeado. Tú estás aspirando a la Secretaría General de ese partido y vemos que tú eres el hombre de los 6 ejes. ¿Cuáles son? Pero tú la has leído, mira qué bien. Hiciste tu tarea muy bien. Mi clase, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son esos ejes para que la población conozca un poquito acerca de esa propuesta? Bueno, mira, es un tema muy interno, quizás no entiendan bien, pero la idea es cómo nosotros podemos llevar a cabo un proceso de transformación en el partido que nos permita colocarnos en el sitial que la sociedad quiere, que sea un partido que nos vean como interlocutores totalmente válidos, interlocutores que entendamos sus demandas, sus reclamos, sus exigencias. Entonces, esos ejes hacia lo interno son a través de los cuales vamos a transformar el partido. Uno de ellos, el eje número 1 es el político. Ahí en ese eje nosotros lo que vamos es a trabajar todo lo que tiene que ver con la elaboración de una programación de oposición, pero oposición constructiva y sobre datos reales, donde nosotros veamos si las políticas públicas están siendo efectivas o no, y entonces que cada uno de las estructuras nuestras en todo el país pues pueda contar con datos fiables para hacer oposición al gobierno sobre las políticas públicas que o no estén dando resultados o que sean maquilladas por este gobierno, que nos hemos dado cuenta que son amantes a lo cosmético y lo superficial. Número 1. Número 2, el otro eje es el organizativo. Y es un tema muy interno. Es ver si las estructuras nuestras, como se han concebido, están dando resultados. ¿En qué sentido? Hay estructuras que se nuclean en torno a los colegios electorales. Bueno, ¿vamos a continuar con eso o hay que hacer un cambio para hacer un híbrido donde la estructura sea la combinación de gente en torno a un colegio y a una demarcación X? Entonces, esos temas se van a ver ahí. El otro eje es el institucional. El partido debe manejarse como una institución que es. No podemos manejarnos ni como un colmado, ni como algo que no tiene
procesos institucionales. Okay. Entonces, aquí lo que se trata es de crear una serie de procesos que garanticen que todo lo que se haga en el partido funcione de una manera eficiente. Y ahí se contará con un sistema de planificación, con un sistema de finanzas, con un sistema de proyectos y un sistema de evaluación y monitoreo de toda la actividad partidaria como institución. El tercer eje. El otro eje es el electoral. La parte electoral es fundamental. Es la vida de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en las elecciones, o sea, las elecciones se pierden o se ganan en las mesas electorales. Entonces hay que crear una estrategia electoral partiendo de inteligencia electoral localizada, levantada a través de estudios estadísticos. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que si yo voy, por ejemplo, a San Pedro de Macorís, como partido, yo debo saber por qué en San Pedro el electorado votó de X manera o no votó. Porque eso me permitirá a mí saber, entonces, qué yo debo hacer como partido para convencer al que no fue a votar. Para convencer al que votó por un partido X, que no es el mío, porque no encontraba otra opción. O por qué debo fortalecer a determinado sector que sí votó por mí. Entonces eso me va a dar un mapa de cómo piensa el electorado en los 159 municipios, porque ya la Victoria es un municipio. Entonces esa es la parte electoral. El cuarto eje es el eje técnico. Nuestro partido cuenta con 39 secretarías temáticas. Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Juventud, Secretaría. Esos 39 órganos deben ser una fuente de producción de pensamiento crítico que nos permita generar insumos que alimenten el político, el eje número uno, para hacer oposición. O sea, en el país no puede estar pasando una crisis medioambiental en ningún sitio donde nuestra Secretaría de Medio Ambiente no esté presente, no recabe lo que está pasando allí, no sepa cuáles son las demandas, las exigencias, la propuesta del gobierno y cuál debe ser nuestra posición, y en ese sentido entonces hacer oposición. Y finalmente la parte de la vinculación con la sociedad. Nosotros tenemos que regresar a conectar con la sociedad, y ese es el eje social a través del cual las estructuras nuestras se van a volver a vincular a todos los organismos de base comunitario, juntas de vecinos, clubes, asociaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque al final los partidos políticos son intérpretes de la sociedad a la que sirven. Y dicen por ahí que el PLD en un momento específico se desvinculó de esa sociedad. Claro que sí. De esa claro base que sí. social. Hace más de 4 años. Una pregunta. Yo me estoy muriendo. Nos has dicho aquí que el PLD está de cierta manera opuesto a esta reforma constitucional en los términos que la ha presentado el presidente. Sí. Pero también el pueblo quiere saber, ¿esto habilitaría a Danilo Medina? ¿El qué? No, nada. Una reforma constitucional actualmente no habilitaría a Danilo Medina. No como se ha presentado, no habilitaría a nadie. A nadie lo habilitaría. Porque como se ha presentado, a ver, lo que se quiere, se habla de supuestamente fortalecer la democracia a través de un supuesto candado a las normas de elección, a las normas de postulación, elección y repostulación del presidente. Pero ya eso está en el artículo 124. El artículo 124 sí, pero dice, una nueva constitución. Pero a ver, pero si tú no me cambias el 124, que no lo están proponiendo, eso puede ser de las sorpresas que pasen por atrás. Que puedan venir, sí. Lo que están proponiendo es poner una cláusula pétrea, intangible, en el artículo 268, que es el que dice que ninguna reforma a la Carta Magna puede versar sobre, y entonces ahí dice, sobre el tipo de gobierno que siempre será civil, republicano, representativo, y ahí quieren incluir, y tampoco sobre las normas de postulación, elección de el presidente de la República. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso, que eso sería modificar
el mecanismo de reforma de la Carta Magna, y para esos fines se requiere un referendo aprobatorio, como manda el artículo 272, que debe convocarlo la Junta Central Electoral, donde se le pregunte al pueblo, ¿está usted de acuerdo en que se haga esto y esto? ¿Sí o no? Pero para eso primero debe existir. Y no existe la ley de referendo todavía. Correcto. Entonces, por esa razón yo digo que no habilita a nadie. El presidente lo que debe hacer es cumplir con el 124 y en el 28 irse para su casa tranquilo. No hay más preguntas, no hay un. Yo tengo un bucapié, espérate. Yo tengo una. Tírenlo los tres. Yo trabajo en migración. Yo tengo una. ¿Cómo usted trabajó en migración? Dígame aquí. En migración. Aquí dice su director. Pero eso fue en 1996. 96. En 96. ¿Cómo usted está a nivel de migración? ¿Cómo está? ¿Cómo ve? Bueno, solamente hay que salir a la calle y darse cuenta, ir a una sala de un hospital. ¿En la sala de un hospital? Exactamente, en la sala de un hospital nosotros vemos que nacen más niños de madres extranjeras que de dominicanas. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿cómo va a ser? No te hagas, Sandy, ¿qué pasó? Para finalizar, una dale, pregunta. Dale. Para la renovación del PLD, ¿es necesario que Danilo permanezca en el PLD y en la presidencia de ese partido? La renovación yo lo veo como un concepto integral. No se trata de un concepto ni biológico ni de una edad X, etario. ¿Por qué? Porque el patrimonio de las ideas no es exclusivo de un joven de 18 ni de un señor de 80 años. Danilo. En el 80, a ver, hay un expresidente uruguayo que tiene 89 años y sigue siendo referente para esa sociedad. Entonces es un concepto de renovación de pensamiento, de visión, de discurso, de ideas. Danilo no está. Que muy bien puede llevarlo a cabo un joven de 20 y pico de años como un hombre de 60 o de 70 años. No, para nada. Esta interacción con José Dantes ha sido bastante interesante y obviamente nos deja a nosotros y yo sé que a ustedes también con muchas ganas de seguir profundizando en los temas y poder conversar con más amplitud acerca de los mismos. Entonces, José Dantes tiene el compromiso de regresar a este espacio una vez finalizado el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Esperamos celebrar. ¿Cómo? Claro, Así, claro. Vamos a ver lo que nos traiga el Congreso y las conclusiones del mismo. Gracias, José Dantes, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un gran placer. A ustedes, gracias por siempre estar frente a su dispositivo, formando parte de esta comunidad que cada día crece. No se olviden de seguirnos a través de todas las redes sociales, de compartir nuestro contenido e invitar a sus amigos y allegados a que formen parte también de la comunidad de El Beat Radio Show. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha ni una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos El Beat Radio Show.